Elsa no está junto a Bruno. Y dice, ¿quién está frente a Fabiola? Listo, muchachos. Muy bien. Entonces, en este problemita y en todos los problemas, ya, como lo vuelvo a repetir, es la lectura. Lean bien, muchachos, lean bien un problema. Con paciencia, muchachos. ¿No? Hay algunos, por hacerlo rápido, leen de corrido, ¿no? Ah, Ángel estuvo en la derecha, y César también, y después no entienden nada, ¿no? ¿Cómo era? Otra vez lees, ¿no? Y otra vez rápido y no entiendes, y otra vez tienes que leer, y ahí ya estás perdiendo tiempo, ¿no? Mejor lea con calma, identifica bien los elementos, de qué se trata el problema. Por ejemplo, acá se trata de que vamos a colocar a personajes, dice, alrededor de una mesa circular. Entonces, si tú vas a colocar personajes alrededor de una mesa circular, lo que tendríamos que hacer primero es graficar nuestra mesa, ¿no? Para que nos sirva, pues, de referencia y podemos ubicar, pues, a los personajes alrededor. Muy bien, entonces voy acá, voy a graficar. Ahí está, mi mesa circular. Como son 6 amigos, colocaré pues 6 posiciones, ¿ve? Ahí están las 6 posiciones. Muy bien. Ahora, otra observación importante antes de empezar con los datos del problemita, muchachos. Otra observación importante que vamos a hacer acá es la siguiente. Cuando hablamos de una mesa circular y queremos saber quién está al frente, ya al frente de alguna persona o al frente de algún elemento, tengan bastante cuidado con ello. Es un error común al hacer esto, mira, ¿ve? Por ejemplo, si yo les preguntase, ¿no? ¿Quién se encuentra frente, por decir? A ver, vamos a ver, mira, yo hago esto, ¿eh? A ver, por acá. Si yo les pregunto, ¿no? A veces, ¿no? Digo, a ver, ¿quién se encuentra frente a este elemento o a esta persona? Les digo a veces. Y hay muchachos que dicen, allá frente a esa persona o a este elemento, al frente, hacen esto, ¿eh? Al frente está este personaje, dicen, ¿ve? Eso es lo que hacen. Frente a esa persona está ese personaje. Pero eso es incorrecto. Por eso es importante, muchachos, también que tengas ciertas referencias, ciertos puntos, ¿verdad? De referencia. Entonces, frente a frente, esos dos no están. ¿Ya? Estos dos personajes que señalé no están frente a frente. Entonces, bastante cuidado con ello. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Escucha bien, ¿eh? Para saber quién está al frente de una persona, se sobreentiende que todas las personas, al sentarse alrededor de esa mesa circular, se sobreentiende que todos están mirando hacia el centro, que es la forma correcta, ¿no? De sentarse, ¿no? Porque si no, imagínate, si estás de espalda, no es la forma correcta de sentarse alrededor de una mesa, ¿no? Se sobreentiende que estás mirando hacia el centro. Muy bien. Entonces, acá, muchachos, cuando hablamos del frente, por eso les digo importante, cuando les hablo del frente, vamos a percatarnos de lo siguiente. Frente a esta persona, a ver, si esta persona está sentada mirando hacia el centro, acá por acá, mira, el centrito esté por acá, por decir, ahí está, el centro. Entonces, el que está al frente será el que está en la prolongación visual de esa persona. Ah, la prolongación visual. Mira, ve, del centro. Mira hacia el centro y prolongas esa línea visual. Ya está. Entonces, frente a esa persona estará esta que está aquí, ¿ve? Esas sí podemos decir que están frente a frente, ¿ve? ¿Todo bien? No te olvides ese detallito entonces. Entonces, si a mí me preguntan quién está frente a esta persona que estoy señalando, el frente será, mira hacia el centro y prolongación visual, esta de acá será frente, ¿ve? Frente a frente, ¿ve? Listo. Y así sucesivamente. No te olvides entonces, ¿ah? Para saber quién está al frente de un elemento o de una persona, tienes que mirar hacia el centro de la mesa y prolongas la línea visual, ¿correcto? En este caso, por ejemplo, en la gráfica yo ya lo he colocado, ¿no? Para evitarnos ese fastidio de estar examinando, yo lo coloqué acá, ¿ve? Las flechitas, ¿no? Las flechitas me están indicando frente a frente, ¿ve? ¿Quiénes están frente a frente? Pero ya tienes la idea, ¿no? De que no, si no están las flechas, tú cómo te puedes orientar, ¿no? Miras hacia el centro, prolongas la línea y ese es el que está al frente. Muy bien. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, con esa idea, con esa sugerencia, vamos a comenzar entonces con muchachos a trabajar con nuestros problemitas, ¿ya? A ver, vamos a ver. Dice el problema. Ángel está junto
a la derecha de César. Como no sabemos dónde está ese personaje, ¿verdad? No sabemos dónde está Ángel, porque dice que Ángel está junto y a la derecha de César. Tampoco sé dónde está César. Ah, entonces, ¿qué pasaría si se me ocurre a mí colocar, fíjate, observa, en este casillero voy a colocar, a ver, a César. ¿Ya? Voy a colocar acá a César. Ahí está, mira, coloco César. Ahí está. Muy bien. Tenemos acá a César. Dice que ahora Ángel debe estar junto y a la derecha de César. A la derecha de César. Ah, ahí viene la otra observación importante también, ¿ah? Profe, ¿cuál es la derecha de César? Ahí tenga bastante cuidado. Dice la derecha, pero es de César, no del lector, no tu derecha, ¿verdad? Tú que estás mirando en la pantalla, no es tu derecha, por si acaso, sino la derecha de César. Entonces, para saber cuál es la derecha de César, tienes que imaginariamente sentarte en una posición, ¿ya? Similar a la de César, mirando hacia el centro de la mesa. Si tú te sientas en una posición similar a la de César, mirando hacia el centro de la mesa, ¿no? Entonces, imaginariamente, ubícate en esa posición y mira hacia el centro. Entonces, tu derecha va a ser esta de acá. Mira, ve, voy a señalarlo, ¿ve? Esto de acá viene a ser tu derecha. Ya lo voy a colocar. Esto viene a ser la derecha, ¿ve? Ahí está. Y por lo tanto, este otro ladito de acá, mira, ve, esta de acá vendría a ser la izquierda. Esto viene a ser la izquierda de César. No te olvides entonces, ¿ah? Mira, ¿dónde está la derecha de César y la izquierda de César? ¿Ve? Ajá, muy bien. Ahora, como decía que Ángel está junto y a la derecha de César, si está junto a la derecha de César, entonces, mira, ve, la derecha de César está a este lado. Y además dice que Ángel debe estar junto y a la derecha. Entonces, en este casillero debería estar Ángel. Mira, ve, acá voy a colocar a Ángel, ¿ya? Ahí está. En este casillero necesariamente entonces Ángel. Listo. Ya tenemos a César, ya tenemos a Ángel, ¿eh? Ahora, ¿qué más dicen? Ángel está junto y a la derecha de César. David está frente a Ángel. David está frente a Ángel. Como ya tenemos a Ángel ubicado, entonces al frente de Ángel, ya sabemos a dónde se refiere cuando dice frente, acá, a este casillero. Ahí tenemos que ubicar, dice, al frente de Ángel está David. Ya, entonces aquí en este casillero vamos a colocar a David. Ahí está, ¿ves? David. Listo, qué bonito. Ya coloqué a David también ahí, ¿ven? Otro dato. Bruno no está junto a David. Bruno dice que no está junto a David. Si aquí en este casillero hemos colocado a David, dice que Bruno no debe estar junto. O sea, quiere decir que Bruno no podría estar en este casillero. Acá lo voy a señalar, ya luego lo borramos. Mira, quiere decir entonces que David o Bruno no puede estar acá en este casillero porque está junto. Tampoco podría estar en este casillero, ¿ven? Porque están juntos. Entonces el único lugar donde me queda, pues, colocar a Bruno será, pues, en este casillero que está acá, ¿ves? El único lugar, ya no hay otra. Entonces necesariamente acá vamos a colocar a Bruno. Ahí está, ¿ves? Bruno ubicamos en ese casillero. Ya está, Bruno. Qué bonito. Ahora, dice, Elsa no está junto a Bruno. Elsa no está junto a Bruno. Como a Bruno ya lo tengo ubicado en este casillero, dice que Elsa no debe estar junto a él. Entonces quiere decir que Elsa no debería estar pues en este casillero de acá, ¿verdad? Elsa no debería estar en este casillero que está aquí. Si Elsa no está en este casillero, entonces será pues el único casillero que queda libre, ¿no? Este casillero de acá, ¿ve? Es el único casillero que queda libre para Elsa. Listo, entonces coloco acá a Elsa. Qué bonito. Elsa en este casillero. Ahí está Elsa. Muy bien. Pero si Elsa ubicaste en ese casillero, entonces pues la persona que falta ya necesariamente tendría que ocupar pues estos casilleros, ¿no? Es el que falta, el que sobra, ¿no? Este casillero. Muy bien. Y el otro personaje que hablan es ¿quién está frente a Fabiola? Ya. Entonces la que nos queda para ubicar es Fabiola. Necesariamente Fabiola entonces tiene que estar en este casillero, ¿ve? Listo, colocamos entonces acá a Fabiola.
Ahí está Fabiola, ¿ves? Muy bien. Ahora sí podemos dar nuestra respuesta al problema. ¿Quién está frente a Fabiola? Acá está Fabiola. Al frente ya sabes cómo se ubica ese frente, ¿no? Miras hacia el centro, prolongas la línea. Y acá al frente estaría pues César, ¿ves? Ajá, respuesta entonces, frente a Fabiola se encuentra César. Eso vendría a ser entonces nuestra respuesta al problema. ¿Ves? Ahí está. Muchachos, a este problemita, ¿quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, muchachos? A ver. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien, Machaca. Muy bien. Hay algunos que también estaban contestando, estaban resolviendo. Bacán, excelente. Muy bien, muchachos. Zulka, todo claro. Muy bien, muchachos, entonces. Ok, chévere. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, todo claro, me dice también ahí Lázaro, Zulka también. Ok, muchachos, muy bien. Ya, entonces, si no hay ninguna duda de alguno de ustedes, entonces voy a pasar al siguiente problema. Ya sabes, ya sabes. A veces hay muchachos que se sienten mal, ¿no? Cuando dicen, profesor, yo no entendí, pero si yo digo algo o escribo, a lo mejor mis amigos van a burlarse o mis amigos van a decir algo, o el mismo profesor a lo mejor va a decir, ¿cómo no sabe eso, no? Muchachos, no se pongan en ese plan. Ya les dije, no, en el inicio, estamos en un proceso de aprendizaje. Hay algunos que a lo mejor saben más que otros. Hay algunos que a lo mejor entienden más rápido, ¿no? Algún tema o algún problema más rápido que otros. Pero si tú eres de las personas que te haces demorándote en aprender, ¿no? Un poquito todavía, un poquito tedioso, a lo mejor algo confuso, pregunta, hijo, no te sientas mal. Es peor que cuando vas avanzando y te vas quedando, como dice, pues en la nube, ¿no? Porque no entendiste nada, poco a poco todo ese desconocimiento, esas dudas se van a incrementar y va a haber un momento pues que vas a estar recontra perdido, ¿no? En el curso. Evitemos eso, ¿no? Entonces trata de, si tienes alguna duda, pregunta con confianza. Yo al menos no soy de las personas que te digan, no, ¿cómo no vas a saber eso? No, muchachos. Porque yo también tuve esa edad. Yo también aprendí y demoré para aprender. ¿Ya? Así que, pues, muchachos, hay que tener confianza en preguntar si tienes alguna duda. ¿Ya? Entonces, con confianza, con confianza. Bien, muchachos. Entonces, por acá, chévere, todo bien, ya, bacán. Ahora sí, vamos con el segundo problemita entonces, ya saben, ¿ah? ¿Tienen dudas? Pregunten. Segundo problemita. Dice, una colonia de microbios duplica su población cada 3 horas. Ajá, una colonia de microbios, dice, duplica su población cada 3 horas. Si al mediodía la colonia tenía 1.000 millones de microbios, ¿a qué hora tenía 125 millones? A veces uno lee, ¿no? El problemita y a veces ya se empieza a asustar. ¿Por qué? Porque encontró unos números grandes, ¿no? 1.000 millones, 125. Profe, ya qué feo, ¿qué voy a hacer con esos números, no? Pero no te asustes. Primero vamos a ir poquito a poquito, vamos a ir graficando. Ya les dije que el esquema nos ayuda a resolver muchos problemas, ¿ya? Muy bien. Dice que tenemos una colonia de microbios que se duplican, dice, cada 3 horas. Cada 3 horas. Si en la población de microbios habría, por decir un ejemplo, ¿no? Habría un microbio, por decir. Entonces, al cabo de 3 horas, ese microbio se va a duplicar, ¿no? Voy a hacer ejemplitos acá para que entiendas bien en qué consiste y luego ya resolvemos el problemita de una forma bien rápida y práctica, ¿ya? Pero primero vamos a entender bien en qué consiste el problemita. A ver, profesor, ¿qué pasaría si en la población, porque me hablan de una población de microbios, ya imaginemos que en esa población solamente haya uno, nada más, ya está, un microbio, ¿ves? Acá voy a colocarle un microbio, ya está, que eso sea un microbio, ¿ves? Esa bolita. Pero dice el problema que se van a duplicar, dice, cada 3 horas. Eso quiere decir que cuando transcurren o pasan 3 horas, ya no va a haber pues un microbio, sino dice que se van a duplicar. Duplicar, o sea, se van a multiplicar por 2, eso es duplicar. Profesor, quiere decir que si había un microbio, entonces al cabo de 3 horas, ahora van a haber
2 microbios, profe. Claro. Y si pasan otras 3 horas, transcurren otras 3 horas, ya no van a haber 2, porque esos se van a duplicar según el problema. Y cuando se duplican, van a haber ahora 1, 2, 3 y 4. Claro, como habían 2, por 2 son 4. Y si pasan 3 horas, mira, y si pasan 3 horas, esos de ahí se van a duplicar. Ah, o sea, ahora ya no van a haber 4, sino van a haber 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí te van a haber 8. Profe, y si pasan otras 3 horas, igualito, si pasan otras 3 horas, ¿verdad? Si pasan otras 3 horas, esos de ahí nuevamente se van a duplicar. Y si se duplican, ya no van a haber 8, sino van a haber 16, ¿verdad? 16, ya le voy a colocar el número, ya para estar dibujando. 16, ¿ves? Eso es lo que vas a encontrar, ¿verdad? Ah, y así sucesivamente puedo continuar, ¿no? Pasando 3 horas, y duplicándose los microbios en este caso, ¿ves? Muy bien. Ajá, mira, observa cuál era este proceso. Profesor, pero eso será cuando habían uno nada más. No, eso puede ser desde que habían cualquier número, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor al inicio, a ver, otro ejemplito, mira, similar, pero ahora con otro numerito. Imagínate que al inicio había, por decir, 3 bacterias, ya está. Al inicio, en la población, 3 bacterias en la población, ya está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Según el problema, dice, cada 3 horas van a duplicarse. Eso quiere decir que si pasan 3 horas, ya no van a haber 3, sino se van a duplicar. Y cuando se duplican, quiere decir que ahora van a haber 6. Ah, como habían 3, ahora van a haber 6. Pues, profe, se están duplicando, se están multiplicando por 2. Claro. Pasan otras 3 horas. Ahora, en la población ya no van a haber, pues, 6, sino se van a duplicar, o sea, por 2. O sea, ya habrían 12. Pasan otras 3 horas, ya no van a haber 12, se van a duplicar. O sea, en total habrían 12 por 2, 24 en la población, ¿no? Ah, a ver. Pasan otras 3 horas. Ah, ya, profe, no van a haber 24, sino van a haber 24, 48 van a haber, profe. Claro, y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. Fíjate esos 2 ejemplitos que hice, ¿no? Cómo se iban duplicando, qué es lo que iba ocurriendo con esos microbios. Mira, a ver. Pero ahora viene el detalle. Escucha bien. Capta la idea. ¿Qué hubiera pasado? ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado si te digo? En total, los microbios llegaron a 48 microbios. Llegaron a 48 microbios. Mira, capta la idea. Mira lo que va a ser el ejemplito. Los microbios llegaron a 48 microbios. Eso ocurrió a las, vamos a colocarle a ver acá, a las 9 de la noche, 9 p.m. Ahí está, a las 9 p.m. nos dimos cuenta que en un recipiente, por ejemplo, ¿no? Habían 48 microbios. Ah, mira, a las 9 p.m. nos percatamos y a las 9 p.m. habían 48 microbios. Ah. ¿Qué hubiese pasado ahora si yo quisiera saber, entonces, si hay 48 microbios, ¿a qué hora entonces habrán habido en ese depósito, en ese recipiente, a qué hora habrán aparecido 24 microbios? Ah, 24 microbios. 24 microbios. Mira, acá están los 24 microbios. ¿A qué hora se habrán llenado esos 24 microbios? Pregunta, muchachos. ¿A qué hora? 6 p.m. A ver, ¿a qué hora? ¿Me dicen acá? A ver. 6 p.m. menos 3 horas. Claro, muy bien, amiguito. Eso habría ocurrido a las 6 p.m., ¿ve? Claro, muy bien. Ahora, para los muchachos que no se dan cuenta, muy bien, ahí por el chat también me están diciendo 6 p.m., muy bien, excelente. Para los que no se dan cuenta, ¿por qué, profe? Porque nosotros habíamos dicho que cada 3 horas se van duplicando, ¿ven? Cuando pasan 3 horas se duplican. Ah, o sea que cuando habían 24, pasaron 3 horas, se duplicaron y llegaron a 48 microbios. Entonces, si nosotros queremos saber a qué hora habían 24 microbios, tendrías que retroceder en el tiempo. Pero en el tiempo tendrías que retroceder acá
3 horas, ¿ves? 3 horas tendrías que retroceder. Ah, entonces si esto ocurrió a las 9, retrocedemos 3 horas, entonces 24 había a las 6 p.m. Ah, pregunto, muchachos, con este mismo ejemplito, ¿y qué pasaría si me hubieran preguntado a qué hora habían 6 bacterias, o 6, en este caso microbios, 6 microbios en ese recipiente, en ese depósito, en la población, ya está? ¿A qué hora Mediodía. habían? ¿A qué hora? Mediodía. Al mediodía, claro, mira, ¿dónde están las 6? Aquí están las 6, ¿ve? Ah, mira, ahí están las 6, ¿ah? Profesor, entonces si acá hay 6, quiere decir que desde donde yo tengo ahorita, desde el 24, o si quieres desde el 9 también, tendrías que retroceder en el tiempo para llegar acá, ¿sí o no? ¿Cuánto? Mira, si trabajamos con las 6 p.m. que ya me habías contestado, entonces de ahí tendrías que retroceder 3 horas y luego otras 3 horas más. O sea, tendrías que retroceder 6 horas. Y a las 6 p.m., si retrocedes 6 horas, llegarías acá a las 12 del mediodía, ¿sí o no? Entonces 6 microbios habían en esa población a las 12 del mediodía, ¿ve? Ajá. A ver, muchachos, con respecto al ejemplo que está arribita, mira, el ejemplo que hice arribita, ¿qué hubiera pasado si me preguntan? En la población se contaron 16 microbios, escucha bien, 16 microbios a las 8 de la noche, a las 8 p.m., ya es otro ejemplito, ya olvídate del segundo ejemplo, ya olvídate, ahora el de arriba. Contamos 16 microbios a las 8 p.m. Pregunta entonces, ¿a qué hora habían 2 microbios? ¿A qué hora entonces en esa población habrían 2 microbios? A ver, ¿cómo podrías calcular? ¿Qué es lo que decimos ahí? Ya, entonces, ¿cómo trabajamos acá? A ver, ¿qué dirías? ¿A qué hora ocurrió eso? A ver, ¿qué dirían? A ver, muchachos, vamos. 2 microbios, queremos 2 microbios. ¿A qué hora ocurrió 11. eso? ¿A qué hora? A 11. las 11. 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. A ver, vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿qué hacemos? Tendríamos que retroceder nuevamente en el tiempo, ¿sí o no? Claro, como queremos 2, mira, ¿qué es lo que decimos? Escucha la idea. Profesor, ¿serían 16? Cada 3 horas que retrocedo, ya no hablaremos pues de multiplicar por 2, sino de como estás analizándolo al revés, ¿verdad? Entonces dirás, cada 3 horas antes, o sea, cuando retrocedo 3 horas, ya no hablarías pues de por 2, ya no hablarías de duplicarse, sino hablaríamos de dividirlo entre 2, o sea, de sacarle la mitad. ¿Te das cuenta? Cada 3 horas que voy retrocediendo, ya no hablo entonces de duplicar, sino de sacarle la mitad. Ajá, entonces diremos, 3 horas antes habrían la mitad de 16, 8. Profe, acá habían 8. Pero usted me ha preguntado 2, entonces sigo retrocediendo. 3 horas antes, retrocedo otra vez. 3 horas antes, hablamos la mitad, pero ya sería la mitad de 8. La mitad de 8 es 4. Acá habían 4. Pero el profe ha preguntado 2, entonces sigo retrocediendo. Hace 3 horas, o retrocedemos 3 horas acá, 3 horas antes, nuevamente, hablamos de la mitad. O sea, la mitad de 4. Ahí está, la mitad de 4, 2, profe, ahí está, ya llegué al 2, excelente. Pero para llegar a esos 2, hemos tenido que retroceder, mira acá, 3 horas y 3 horas. O sea, hemos retrocedido en total 9 horas. Entonces, lo que hacemos simplemente sería a las 8 p.m. retroceder o quitarle, pues, 9 horas en total, ¿no? Si se te hace difícil a lo mejor, entonces puedes examinar, pues, una por una, ¿no? A ver, 8 p.m. Le quito 3 horas, al quitarle a esas 3 horas ya estoy a las 5 p.m. Ya está. A esas 5 p.m. le quito otras 3 horas y estaremos acá a las 2 p.m. Ya está, ¿no? Y a las 2 p.m. le quito 3 horas, a las 2 p.m. vamos a llegar a las 11 de la mañana, como dijo el amigo, ¿no? Ahí está, ¿ve? Y eso vendría a ser nuestra respuesta al problema.
¿Quedó claro, muchachos? ¿Todo bien? A ver, en esa explicación, en esos ejemplitos, ¿me va quedando claro? Si tienes alguna duda, pregunta, ¿ya? Pregunta. ¿Alguna duda hasta ahí? A ver. ¿Qué opinan? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? En el ejemplo, he hecho solamente ejemplitos, o sea, todavía no estoy resolviendo el problema, ¿no? Ya recién vamos a resolver. Pero primero los ejemplitos, cáptame los ejemplos. Ajá, a ver, vamos por acá. Me dice un poco complejo, pero sí se entendió. Es cuestión de que le agarres el hilo nada más, ¿no? Si me has captado, muy bien, bueno, al menos me dice que sí me he entendido, pero está un poquito complejo. Si me has captado, te vas a dar cuenta qué tan fácil es ahora con otro ejemplo que voy a hacer antes de empezar el problema, ¿ya? Para que quede aún más claro. Muy bien. A ver, para aquellos alumnitos que me están diciendo está un poco complejo, un poquito confuso todavía, profe, ¿ya? A ver, vamos a ver. Mira, para los que me han entendido, fenomenal, ¿eh? Chévere, ¿eh? Pero lo voy a hacer acá otro ejemplito más. Dos ejemplitos más. Capta la idea, ya capta la idea de esos ejemplitos. Entonces, ¿cómo estamos manejando? Ya cómo estamos trabajando. ¿Qué pasaría, a ver, ahora muchachos, qué pasaría si nos dijeran, tenemos en una población, no necesariamente tiene que ser población, ¿no? Te pueden decir en un recipiente también, ¿no? En un recipiente tenemos cierta cantidad de virus o bacterias, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿ya? O hay algunos problemas donde dicen hongos también, ¿no? Tenemos una cantidad de hongos, ¿no? Igualito, ¿no? Pero la idea general la vamos a tener. A ver, vamos, fíjate por acá. ¿Qué pasaría entonces ahora si nos dijeran lo siguiente? A ver, vamos a ver un ejemplito. Nos percatamos una vez que se iban duplicando, con el mismo enunciado, se iban duplicando, ¿verdad? Los microbios cada 3 horas, ya se van duplicando. Ahora, ese dato también puede variar en un problema. En este problema dice que se duplican cada 3 horas. Te podrían dar otra condición, a lo mejor te pueden decir se duplican cada 2 horas. O pueden decirte se duplican cada 3 minutos o cada 2 minutos, ¿ve? Entonces, mucho cuidado con la lectura, ¿ya? Muy bien, en este caso cada 3 horas se van duplicando. Entonces, ¿qué pasaría si me dicen, después de un cierto tiempo, ¿no? En la población o en el depósito, si quieres llamarle así, observé, vamos a colocarle acá, 64, encontré 64 microbios. Ah, 64. Y eso lo pude encontrar, y eso ocurrió cuando yo miré, eran las, voy a colocarle, a ver acá, ya, las 6 de la tarde, ya, las 6 p.m. Ah, eso ocurrió a las 6 p.m., ¿ah? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si me preguntase, no? Si a las 6 p.m. me di cuenta que habían 64 microbios, ¿a qué hora en ese depósito o en la población, a qué hora habían, por ejemplo, voy a colocarle, a ver acá, 16 microbios? Ah, ¿a qué hora aparecieron 16 microbios en ese depósito? Listo, a ver, imagínate que me pregunten eso, ¿no? Queremos saber a qué hora ocurrió eso, ¿ya? ¿A qué hora habían 16 microbios? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que tendrías que hacer es, como queremos 16, queremos menos de lo que hay ahorita, ¿no? 74, entonces tendrías que retroceder, pues, en el tiempo hasta llegar a 16. Entonces, para llegar a 16, si es que se te hace complejo, la idea sería, pues, que vayas analizando partecita a partecita. Por ejemplo, como dice que se van duplicando cada 3 horas, entonces, como yo lo voy a analizar al revés, mejor dicho, desde el final, voy a retroceder, entonces dirías, 3 horas antes. Ah, 3 horas antes. ¿Cuántos habían en ese depósito 3 horas antes? Entonces, en ese depósito o en esa población sería, pues, como estás retrocediendo, ya no hablaremos del doble, sino hablaremos de la mitad. O sea, estás trabajando con las operaciones inversas. Si cuando pasaban 3 horas se duplicaba, o sea, multiplicabas por 2, entonces cuando tú retrocedes 3 horas, claro, será entre 2, claro, en otras palabras, la mitad. A ver, la mitad de 64, 32. Ah, qué bonito, mira, ya tengo 32. Pero el profe preguntó por 16. Ah, entonces sigo retrocediendo. Ahora, si yo retrocedo 3 horas, quiere decir que ahora hablaremos de la mitad de 32, ¿sí o no? Porque también va a retroceder, pues, ¿no? Entonces, cuando tú retrocedes 32 entre 2,
Oh, justos, qué bonito, qué coincidencia. Justos ahí, mira, 32 entre 2 ya salió 16. Ah, y entonces ya puedo colocar acá, ¿ve? Entonces de acá para acá, 16. Pero eso ocurrió 3 horas antes. Entonces ya puedo saber a qué horas habían 16. ¿Qué hacemos? Desde las 6 p.m. simplemente tendrías que retroceder 3 horas, 3 horas, 6 horas, ¿verdad? Y si retrocedemos 6 horas, desde las 6 p.m. retrocede 6 horas, será pues las 12 del medio, las 12 del mediodía, ¿ve? Ya está, y se acabó. Eso quiere decir que habían 16 microbios a las 12 del mediodía. En este ejemplo, ¿eh? En ese ejemplo. Ahora, mira, voy a cambiar el ejemplito con otra información, ¿ya? No te pierdas, concéntrate en el siguiente ejemplito. ¿Qué pasaría si me dijeran en el problema? Esos virus, esos microbios, esas bacterias, esos hongos, imagínate que se duplicasen, ¿ya? Se duplican, ahora escucha, se duplican cada 4 minutos. Y a ver, voy a cambiar, mira, ahora estoy colocando así, por eso mucho cuidado con la lectura. Ahora estoy diciendo que se van a duplicar cada 4 minutos. ¿Qué pasaría, muchachos, si me dicen a las 7 de la noche, observé que en un depósito o que la población, ¿verdad?, de esos microbios eran, voy a colocarle por acá, a ver, eran 32, ya está 32, ¿ah? 32 microbios a las 7 p.m. Pregunta, ¿a qué hora esa población o ese depósito contenía, le voy a colocar, a ver acá, contenía 4, ya está. ¿A qué hora contenía 4 microbios? A ver, vamos a ver, ¿a qué hora habían en esa población o en ese depósito 4 microbios? Ah, a ver, vamos con ese dato ahora, con ese ejemplito, ¿ya? Ya le cambié de dato. A ver, vamos a ver si ya puedes trabajar con un problema parecido con diferentes datos, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué dirían? A ver, muchachos, a este ejemplito, ¿qué dirían? Dame respuesta a ver este ejemplito. Sabiendo que los microbios se duplican cada 4 minutos, ¿correcto? Y cuando observé a las 7 p.m., en esa población o en ese depósito habían 32 microbios. Entonces, ¿a qué hora habían 4 microbios? Ah, a ver, ¿qué dirías? Vamos a dar respuesta a ese problemita. A ver, ¿qué opinan? ¿Alguna respuesta? A ver, muchachos. A ver, ¿qué opinan? Vamos, muchachos, respuesta. Ajá, muy bien, acá estoy viendo las respuestas por el chat. Ajá, me dicen 6:48, ajá, la mayoría 6:48. A ver, vamos a ver, mira, la mayoría me están diciendo 6:48. Excelente, muy bien. Listo. Entonces, veamos si es correcto lo que me están diciendo. Profe, como el problema dice que se duplican cada 4 minutos, en el ejemplo, por si acaso, en este ejemplo dicen se duplican cada 4 minutos. Entonces lo que voy a hacer es retroceder desde el final, desde los 32 que hay, que ocurrió a las 7 p.m., voy a retroceder en el tiempo. Pero vas a retroceder 4 minutos, ¿verdad? Porque dice que se duplican cada 4 minutos. Entonces retrocedo 4 minutos. Cuando tú retrocedes 4 minutos, entonces trabajaremos con el inverso de duplicar, ¿verdad? El inverso del doble. Entonces el inverso del doble será mitad. Ah, lo contrario, ¿no, profe? Claro, entonces hablaremos de mitad. La mitad de 32, 16. Ah, profe, usted no me ha preguntado cuándo había 16, sino 4. Claro. Entonces, ¿qué hago? Sigo retrocediendo. Otra vez retrocedo. Y cuando retrocedo, voy a retroceder 4 minutos, ¿ya? Voy a retroceder 4 minutos. Y cuando retrocedo 4 minutos, hablaremos de otra vez la mitad, ¿verdad? Pero ya sería la mitad de 16, pues. La mitad de 16, 8. Ah, entonces acá habrían 8, ¿eh? Habrían 8 microbios. Pero el profe no me ha preguntado 8, me ha preguntado por 4 microbios. Entonces sigo retrocediendo. Vas a retroceder otros 4 minutos, ¿verdad? 4 minutos. Y hablaremos de la mitad, ¿verdad? Ah, de la mitad. Y la mitad de 8
es 4. ¡Qué bacán! Justo ya encontré el 4 que estaba pidiendo el profe. Pero eso ocurrió 4 minutos antes. Entonces, si yo quiero saber a qué hora ocurrió eso, a qué hora habían 4 microbios, entonces, desde las 7 p.m. que tenías el dato, simplemente tendrías que retroceder. Mira, ¿cuántos minutos en total? Vas a retroceder 4, 4, 4, o sea, vas a retroceder 12 minutos, ¿ves? 12 minutos en total. Ya, pues entonces, desde las 7 p.m. retrocede 12 minutos, entonces llegaremos a las 6:40, 6:48, como dicen ahí sus compañeros, ¿ves? 6:48. Listo, se acabó. Y eso vendría a ser nuestra respuesta a este ejemplito, ¿ves? Que tenemos. Excelente. Muy bien, muchachos. Ya los que me han dicho 6:48, excelente. Muy bien. Ahora sí, muchachos, una vez más la pregunta. Ahora sí quedó más claro. ¿Entendieron ahora sí aún más, muchachos? Ahora sí voy a resolver el problemita, ¿ya? Pero quiero saber si me has captado. ¿Qué opinan? A ver, vamos por el chat. Ahora sí quedó más claro, muchachos. ¿Qué opinan? A ver. ¿Sí? Ahora sí, mejor dice, muy bien, excelente, muchachos, ¿ya? Chévere, muy bien, muy bien. Ahora sí, ya está mejor, dice, excelente. Bien, muchachos, entonces resolvamos ahora sí el problemita, ¿ya? Vamos a resolver nuestro problemita. A ver, vamos a ver. Resolvamos ahora sí nuestro problema. Ya está, a ver, veamos. Fíjate, dice una colonia de microbios se duplica, dice, se duplica su población cada 3 horas. Ajá, en este caso también en horas. Si al mediodía la colonia tenía 1.000 millones de microbios, ¿a qué hora tenía 125 millones? Muy bien. Entonces acá, voy a suponer que esto sea el recipiente o la población, ¿ya? Y dice que esta población contenía, ojo, dice que contenía 1.000 millones de microbios. 1.000 millones. Ya, le voy a colocar así, mira, ve. 1.000, ahí están los 1.000. Profe, pero dice 1.000 millones. Ya, 1.000 millones. Ahí está, 1.000 millones. Ahora dice de microbios. ¿A qué hora tenía 125 millones? Ah, entonces, si yo quiero 125 millones es menos de 1.000 millones, entonces tendrías que ir retrocediendo en el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Pero ahora, cuando retrocedemos en el tiempo, fíjate, se sobreentiende que cuando yo retrocedo, esta cantidad que tenemos ahorita de microbios va a disminuir, pues, ¿cierto? Claro. Y como el problema decía que se duplicaban cada 3 horas, entonces al retroceder estaremos hablando de la mitad. Retrocedo entonces, mira, voy a retroceder en el tiempo. ¿Cuánto voy a retroceder? 3 horas, ¿ya? Entonces de acá hacia allá voy a retroceder 3 horas. Ahí está. Ojo, según el problema de 1.000 millones, dice lo habías visto al mediodía. Al mediodía quiere decir pues a las 12 del mediodía, ¿cierto? Ahí está. Muy bien, vamos a retroceder 3 horas y cuando retrocedemos 3 horas, lo que vamos a observar, muchachos, sería pues, retrocediendo en la operación también sería la mitad, o sea, dividirlo entre 2, ¿no? Ah, la mitad, profe. Y la mitad de 1.000 en este caso sería ¿cuánto? La mitad de 1.000 viene a ser 500. Ah, profe, entonces acá voy a colocar la mitad, ¿ya? La mitad 500. Profe, o sea, va a quedar la mitad de la población, ¿no? Así es, voy a graficarlo. Ahí está. Aquí voy a colocar esos 500. Mira, ¿ven? 500. Pero como acá dice millones, acá también deberías colocar 500 millones. Ya está, millones. En letras, si deseas, millones. Ahí está, ¿ven? Muy bien. Profe, pero yo no quiero 500, quiero 125 millones. ¿Ah? Ajá, muy bien. Entonces, ahora retrocede. Si nosotros retrocedemos, a ver, vamos a ver, retrocedemos. Pregunta, muchachos, si retrocedemos, ¿correcto? Ahí está, voy a retroceder otra vez 3 horas. ¿Ah? Retrocedo 3 horas, ya está, paso a paso lo estoy diciendo. ¿Ah? Si me han captado, ya al toque sale, ¿no? 3 horas. Y por acá, si retrocedemos, hablaremos no del doble, sino de la mitad. Ah, de la mitad. La mitad de 250, profe. La mitad de 250. Claro, entonces acá colocaremos 250, ¿verdad? 250
millones, ya en letrita, así que no, millones, ahí está, millones, ahí está. Muy bien. Otra vez, profe, pero usted dijo, acá en el problema dice 125, ¿ah? Falta entonces, sigo retrocediendo. Muy bien, al retroceder, retrocedemos acá 3 horas. Listo, 3 horas. Y si hablamos de la cantidad, será la mitad, profe, la mitad de microbios, claro, la mitad de los microbios. La mitad de 200, 125 la millones. mitad de 200, claro, y ahí sí, la mitad de 250 es 125 y acá y millones, ¿verdad? Ahí está, mira, ya llegaste a los 125 millones. Ah, qué bacán, eso es justo lo que estábamos buscando. Entonces, para saber a qué hora ocurrió eso, ¿verdad? A qué hora se dio esa cantidad de microbios, entonces desde las 12 del mediodía que tenemos acá, mira, a ver, desde las 12 del mediodía tendrías que retroceder todas esas horas, ¿no? Hasta llegar pues 3 a de la la hora. mañana. ¿Qué hora? A las 9. ¿9 de la mañana? A ver, 3. vamos. 3 de la mañana. Ah, 3 de la mañana, claro. Si a las 12 le quitamos 6, 3, 6, 9 horas, ajá, claro, entonces acá sería las 9 a.m., 9 de la mañana. Y eso viene a ser prácticamente nuestra respuesta final, ¿no? Entonces nuestra respuesta final es las 9 a.m. Listo, y se acabó, ¿eh? En eso, muchachos, consiste ese problemita. Muy bien, siguiente problemita. A ver, resolvamos el siguiente problema. Muy bien, acá en el chat también me estaban dando las respuestas. Excelente, muchacho, lo máximo. ¿Ven? Eso quiere decir entonces que se has captado al 100%, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Veamos entonces, a ver, el siguiente problemita. A ver, vamos a ver. Oh, perdón, 9 de la mañana, estoy colocando 9 de la mañana. 3 de la mañana, ¿no? Lapsus brutus. A ver, 3, 6, 9. Es 3. Acá es 3 de la mañana, ¿no? El lapsus contra brutus estoy haciendo, Me ¿eh? había hecho confundir, profesor. Sí, me he confundido. 3 de la mañana. Es 3 de la mañana, ¿ya? Acá, 3 de la mañana, 3 de la mañana. Un lapsus recontra brutus. Ahí está, 3 de la mañana. Ahora sí, ¿no? De las 12 hemos retrocedido 9 horas. Bueno, si retrocedes 9 horas, son las 3 de la mañana. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, muchachos, excelente, ¿ya? Excelente. Siguiente problemita. Listo. A ver, veamos este problemita. ¿Qué es lo que dice? Fíjate, observa. Dice el problemita. Ismael, Ángel, Norberto nacieron en enero, marzo, septiembre de los años 1996, 1999 y 2002, pero no necesariamente en ese orden. Se sabe que Ángel fue el último en nacer. El segundo en nacer lo hizo en el mes de marzo. El cumpleaños de Ismael con el primer día del año, debería decir, no, es el primer día del año, ¿no? O fue el primer día del año, debería decir. Muy bien. ¿En qué mes y año nació Norberto? Mira, a ese problemita, nos hablan de 3 personas y nos dan como dato 3 años. Y nos están preguntando en qué año y mes nació, pues, Norberto, ¿no? Entonces, la idea sería relacionar, muchachos. Averiguar, como son 3 personas y 3 años, relacionar. ¿Cómo vamos a relacionar? Un esquema para relacionar o un gráfico para relacionar, muchachos, podría ser un cuadrito de doble entrada como el que tenemos acá, ¿ven? Listo. En la primera columna voy a colocar los personajes que intervienen en ese enunciado, en ese problema. En este caso nos hablan de Ismael. Muy bien, voy a colocar acá Ismael. El otro personaje, Ángel. Ahí está, Ángel. Y el otro personaje, Norberto. Listo, ya tenemos a esos 3 personajes. Ahora, ¿con qué lo queremos relacionar? Lo queremos relacionar con los años, dice, ¿no? De años en que nacieron. Claro, entonces hablamos de años, voy a colocar acá el año 1996, el año 1999 y el año 2002. 2002, ahí está. Muy bien. Y ahí justamente empezamos a aplicar ahora nuestras deducciones según la lectura, ¿no? Según el dato del problema. A ver, vamos a ver. ¿Qué podemos decir? Dice, Ángel fue el último en nacer. Ángel fue el último en nacer. Pregunta, muchachos, si fue el último en nacer, ¿qué año habrá 2002. nacido? Claro, habrá nacido entonces en el 2002, ¿cierto? Es el último que nació, ¿verdad? Entonces acá coloco 2002.
Ángel. Mira, Ángel le voy a colocar acá sí en el 2002. O hay algunos que en vez de sí colocan el check, ¿correcto? Cualquiera de las dos formas. Acá le ponemos entonces sí. Muy bien. Y si Ángel ha nacido en el 2002, ojo, si Ángel nació en el 2002, entonces, pues muchachos, quiere decir que ya no pudo haber nacido en 1996, tampoco en 1999. Ahora, Ismael ya no pudo nacer pues en el 2002, porque como hay 3 años y hay 3 personajes, se supone, se sobreentiende que deben ser en años diferentes, ¿ves? Ahí está, entonces Norberto tampoco. La columna y la fila lo rellenaste con no. Ahí está, ¿ves? Listo. Otro dato. El segundo en nacer lo hizo en el mes de marzo. El segundo en nacer. Pregunta, cuando dice el segundo en nacer, ¿a qué año se estará refiriendo? 1999. Claro, a 1999. Muy bien. Entonces dice que el que nace en este año debió haber nacido en el mes de marzo. Le voy a colocar arribita. El que nace en 1999 nació en marzo. ¿Eh? Le coloco ese dato. Muy bien. Otro. El cumpleaños de Ismael fue, debería decir, ¿no? El primer día del año. Pregunto, si Ismael dice que su cumpleaños es el primer día del año, pregunto, es el primer día del año, o sea, será el 1 de enero. Entonces, si Ismael, su cumpleaños es el 1 de enero, quiere decir que este personaje Ismael no habrá nacido en 1999, porque el que nació en 1999 nació en En marzo. Norberto. Claro, entonces acá tendría que colocarle no. Ismael entonces no pudo haber nacido en el año 1999. Por lo tanto, será en el año que le queda. A Ismael el único año que le queda pendiente, según nuestro cuadrito, es 1996. Ah, le pongo sí. Entonces, si Ismael nació en 1996, quiere decir que él ha nacido pues el 1 de enero, ¿sí o no? Porque el problema decía que su cumpleaños es el primer día del año, ¿eh? Ahí está, entonces acá le pongo enero. Muy bien, y si ya tengo un sí, ¿verdad? ¿Qué se hace cuando hay un sí? Se rellena la columna y la fila respectiva con no. Entonces, como acá hay un sí, la columnita lo relleno con no. Ahí está. Muy bien, y ya podemos observar a Norberto, mira, ¿ve? No 1996, no 2002. Ah, entonces será pues el que me queda, ¿no? El año que me queda para Norberto será pues 1999. Listo, muchachos, y el problema resuelto, ¿ven? Ahora nos preguntan, ¿en qué mes nació Norberto? ¿En qué mes nació Norberto? Dice, ¿y en qué año? Ya ni qué hablar, pues, ¿no? Norberto ha nacido, acá mira, ven, Norberto ha nacido en el año 1999, en el mes de marzo. Listo, se acabó. Eso viene a ser nuestra respuesta a ese problemita, ¿ven? A ver, vamos a ver. Siguiente problemita, muchachos. Problema número... ¿Quedó claro esto, muchachos, a propósito? ¿Quedó claro? El cuadrito, el uso del cuadrito, ¿no? De doble entrada para poder relacionar. ¿Quedó claro, muchachos? A ver. ¿Todo bien? Muy bien. Ahí está, excelente, muchachos. La respuesta también estaban dando varios de ustedes. Muy bien. Listo. Ajá, bacán, excelente. Entonces, siguiente problemita, muchachos. Vamos con el siguiente problema. A una fiesta de graduación asistieron José, Roberto, Luis y Miguel, quienes tienen diferentes profesiones. Se sabe que José es muy amigo del arquitecto. El economista y Miguel conversan con el arquitecto. Roberto es un buen abogado. ¿Qué profesiones tienen Luis y Miguel respectivamente? Muy bien, mira, ahora nos percatamos que hay 4 personas y dice que tienen ocupaciones diferentes o profesiones diferentes. Arquitecto, economista, ¿qué más hay? Abogado, ¿verdad? Economista, abogado, ¿verdad? Entonces, la idea sería relacionar, ¿verdad? Relacionar. Y como vamos a relacionar, entonces utilizamos nuevamente una tablita de doble entrada. ¿eh? Muy bien, en la primera columna vamos a colocar a los personajes ya que intervienen. Voy a colocar, a ver aquí, a los personajes. En este caso son José,
Ahí está. José, Roberto. José, Roberto, Luis y Miguel. Luis y Miguel. ¿Con qué elementos los queremos relacionar? Los queremos relacionar, dice, con las profesiones. ¿Qué profesiones hacen mención en el problema? A ver, dice arquitecto. Muy bien, nos hablan de arquitecto. Economista. Economista, ¿no? Economista. Ahí está. Abogado. Abogado. Muy bien. Abogado. Abogado. Pero hay un detalle, ¿no? En el problema, si te das cuenta, no hay otra profesión, dice, ¿no? Acá me parece que si queremos saber el otro, tendrían que darte ese dato, ¿ya? Bueno, lo voy a dejar pendiente. Debe tener una profesión que no está en el enunciado. Ya está. A ver, ahora vamos a rellenar. A ver, vamos a rellenar. Al momento de rellenar, fíjate entonces, al momento de rellenar, dicen, José es amigo del arquitecto. Si José es muy amigo del arquitecto, entonces pues se está refiriendo a personas diferentes, ¿no? José es muy amigo del arquitecto. Quiere decir que José no es arquitecto, ¿eh? Porque son personas distintas. José es amigo del arquitecto. Por lo tanto, José no es el arquitecto. Otro dato. El economista y Miguel, dice el economista y Miguel. Al decirme el economista y Miguel son personas distintas, quiere decir que Miguel no es el economista. Ahí está. El economista y Miguel conversan con el arquitecto. Si Miguel va a conversar con el arquitecto, quiere decir que Miguel tampoco es arquitecto. Bueno, entonces acá le pongo Miguel, arquitecto no es. Ajá, muy bien. A ver, otro dato. Roberto es un buen abogado. Qué bacán. Roberto dice que es un buen abogado. Te están diciendo que Roberto es abogado. Ya. Entonces, si Roberto es abogado, le colocaré acá, ¿ve? Roberto sí es abogado. Pero habíamos visto que cuando encontramos un sí en ese tipo de tablitas, ¿verdad? Lo que hacemos automáticamente es rellenar la columna con no. Voy a rellenar la columna con no. Y la fila respectiva también lo voy a rellenar con no. ¿Ya? Ahí está. Entonces coloco acá no, abajito, no y no. ¿Ves? Toda la columna. Y la fila respectiva también voy a rellenar con no. No, no y no. Ahí está, ¿eh? Listo. Oh, qué bonito. ¿Por qué? Porque ahora me percato, mira que acá hay una filita donde solamente hay un casillero libre para Miguel. Miguel, tenemos en la tabla que no es arquitecto, no es economista, no es abogado. Entonces será pues la profesión que queda pendiente, ¿no? Acá entonces le voy a colocar un sí. Ahí está. Y si acá coloco un sí, la columnita respectiva le vamos a colocar pues no. Entonces por acá no y arriba no. Hasta ahí nada más. Listo, ¿eh? Ahora nos percatamos que José, mira, observa para José. La filita respectiva de José tiene un casillero libre, nada más. Acá, ¿ve? José no es arquitecto, no es abogado y no tiene la otra profesión que no sabemos. Entonces solamente le queda economista. Acá le pongo sí, es economista. Y si tenemos ahí un sí en esa tablita, entonces pues automáticamente la columna rellenamos con no. Acá le pongo no. Oh, qué bonito, mira, ve, para Luis, te das cuenta que acá hay mira, en esa filita de Luis solamente hay un casillero libre nada más. Entonces en ese casillero libre le voy a colocar un sí. Y ya rellenaste la tabla. Qué bonito. La pregunta, el problema decía, ¿qué profesiones tienen Luis y Miguel respectivamente? Luis, acá está Luis, sí es arquitecto. Muy bien, entonces Luis sería arquitecto. Voy colocando acá arquitecto, ¿ya? Arquitecto. Listo.
Y ahora en la otra dice, y Miguel sí es, uy, qué penita, justo ese era el dato que nos faltaba ahí, ¿no? Ya, acá le falta entonces a ese problema un dato sobre la profesión de un personaje, ¿no? Ya, entonces voy a colocarle, a ver, acá vamos a colocarle un dato más, ¿ya? Para completar eso, a ver, ya, acá un datito adicional le vamos a colocar, ahí en tu libro también le puedes colocar, vamos a colocar, uno de ellos es abogado, le vamos a poner, a ver, perdón, uno de ellos, ¿ya? Uno de ellos es, ya, profesor le vamos a colocar, ¿ya? Ahí está, uno de ellos es profesor. Listo. Ahora sí, con eso nos están diciendo que va a haber una ocupación más o una profesión más que vendría a ser, pues, el profesor, ¿verdad? Acá entonces voy a colocarle profesor. ¿Listo? Muy bien, entonces nuestra respuesta es Miguel es profesor. Acá sería nuestra respuesta final, entonces, arquitecto y profesor. Listo, muchachos. Ahora sí, ¿ya? Entonces le faltaba un datito ahí, ¿no? Muy bien. ¿Quedó claro esto, muchachos? ¿Todo bien? A ver, ¿me confirman? ¿Quedó claro, muchachos? ¿Sí? ¿Todo bien la tablita? Bacán, chévere, muy bien. Vamos a ver, siguiente problemita, problema número 5. Acá me vas a ayudar, ¿ya? Acá sí necesito tu ayuda para ir colocando. Dice, se tienen 6 cartas numeradas con valores diferentes del 1 al 6 y 6 amigos cogen una carta cada uno. Se sabe que el número en la carta de Carlos es igual a la suma de los números en las cartas de Aníbal, Pedro y Luis. Miguel tiene una carta mayor en 4 unidades que de Luis. Pedro tiene una carta menor en 2 unidades que la de Danilo. ¿Cuál es el número en la carta de Aníbal? Muy bien, muchachos. Nos hablan acá dice de 6 cartas que están numerados del 1 al 6. Entonces, como son cartas numeradas del 1 al 6, le voy a colocar acá la numeración, ¿ya? A ver, tenemos la numeración, la carta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están las 6 cartas, ¿ven? Muy bien. Ahora, en los casilleros que están abajo voy a colocar los nombres, pero ya los nombres después del ordenamiento que hagamos. ¿Ya? A ver, uno de los datos, fíjate, a ver cómo utilizamos esa información, cómo podemos descubrir cuáles son las cartas de cada uno de los personajes. Dice, el número de la carta de Carlos, le voy a colocar C de Carlos, ¿ya? Ahí está. Carlos es igual, dice, es igual a la suma de los números en las cartas de Aníbal más Pedro y más Luis. Eso es lo que tenemos, ¿ves? Otro dato. Miguel tiene una carta mayor en 4 unidades que la de Luis. Ajá, dice que Miguel, vamos a colocarlo más abajito, ¿ya? A ver, acá. Miguel tiene una carta mayor en 4 unidades que la de Luis. Ah, entonces si Miguel tiene una carta mayor en 4 unidades que la de Luis, quiere decir entonces que si yo resto esas cartas de Manuel y Luis, la diferencia de sus cartas tiene que ser 4, pues entonces, mira, Miguel tiene una carta mayor en 4 unidades que la de Luis. Quiere decir que la diferencia de sus cartas es 4. Eso es lo que quiere decir, ¿ven? Ah. Otro. Pedro tiene una carta menor en 2 unidades que el de Danilo. Ah, mira, Pedro dice que tiene una carta menor en 2 unidades que la de Danilo. O sea, el de Pedro es menor, el de Danilo es mayor. Quiere decir que si yo resto la carta de Danilo menos la carta de Pedro, la diferencia de las cartas debe ser 2. Eso es lo que tenemos, ¿ven? Muy bien, listo, muchachos. A ver, con estos datos que tenemos, ayúdame a darle los valores, ¿correcto? Según el problema del 1 al 6, ¿no? ¿Qué valores le damos a esas cartas para que cumplan todas estas condiciones? A ver, vamos a ver, acá sí necesito Carlos de es el sexto. ¿Cómo? Carlos es el sexto. Carlos es el 6. Ajá, a ver, vamos a Tiene colocar. que sumar más que 6. Claro, muy bien. Como dice que Carlos, la suma es de 3 de ellos, ¿no? A, P, L. Ah, entonces, a ver, vamos a ver. El amigo nos dice que debemos colocar la carta de C que valga 6. A ver, vamos allá colocando los valores. A ver, vamos a ver si cuadra. Carlos 6 me dice, ¿ya? Y si a Carlos le pongo 6, luego
APL, ¿qué valor le daríamos? A ver. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. A ver, vamos a colocarle ya en ese orden, como dijo el amigo. 1, 2, 3. Ahí está, mira, APL 1, 2, 3. Profesor, es 1, 2 y 3, pero no sé qué número le pertenece a cada uno. Ya. Todavía no sabemos entonces. Ya. Entonces todavía no sabemos el orden, ¿no? Muy bien, pero sí sabemos que APL es 1, 2, 3. Entonces podemos colocarle así. A, P, L son 1, 2 y 3. El orden todavía no se sabe. Ya está, muy bien. A ver, ahora otra. Acá dice que la diferencia de M y L debe ser 4 y la diferencia de D y P es 2. A ver, ¿qué valor le colocaríamos ahí entonces? A ver, ¿alguna idea? A D y P, ¿qué valores le podríamos dar? A ver, a D y P. A ver, vamos muchachos, pensando, a ver, ahí me tienen que ayudar a jugar con los valores. Profesor, Pedro es el 3 y Danilo es el 5. A ver, P3 me dice. A ver, vamos a colocar acá P3 y D5. Bueno, ahí cumple la diferencia, que es 2, muy bien. ¿Ya? Entonces, si esos 5 y 3, quiere decir entonces que el de P es 3. Mira, entonces acá con el primer dato que teníamos, ya podemos decir que el P era 3. Allá, el P era 3. Quiere decir que el A y el L deben ser 1 y 2, ¿verdad? El A y el L deben ser 1 y 2. Muy bien, si el A y el L es 1 y 2, pregunto entonces, ¿quién será? A ver, el A y el L es 1 y 2, ¿ah? Acá en este caso, el L, ¿cuánto valdría? A ver, ¿qué opinan? Deben cuadrar todo, ¿cierto? Toda la información debería cuadrar, ¿no? A ver. No sale. Claro, ahí no saldría, ¿no? Entonces, a lo mejor otros valores para el DP, a lo mejor, ¿no? A ver, para el DP, entonces, otros valores tal vez. A ver, ¿qué otros valores le podemos dar? El 4 y el 2. Ajá, a ver, ¿y qué pasaría entonces si les damos 4 y 2? A ver, vamos a ver, 4 y 2. Entonces, con eso estamos diciendo que el P, ahora, ojo, este P que está acá, debería valer 2. Y si el P vale 2, entonces el A y el L deberían ser 1 y 3, ¿verdad? A ver, ¿qué valor convendría entonces al A y al L? Ya sabemos que AL es 1, 3. Miguel Aquí, es el 5 y Luis es el 1. entonces a L le conviene dar 1 y el M valdría 5, ¿cierto? Ajá, y ahí sí cumpliría, ¿ves? Qué bonito. Ah, qué bacán, ¿ves? Entonces, no, con paciencia y es jugando. Si no cumple una, cambiamos, ¿ve? Y verificamos otro, ¿no? Qué bonito, ¿ves? Ahora sí, entonces nos vamos a colocar acá la C, o C en este caso, Carlos. Ubicamos, es 6, la carta 6, Carlos. 5 es M, M era Miguel. Miguel. Ajá. Claro, entonces colocamos Miguel. 4 es D, era Danilo. Danilo, muy bien, colocamos acá entonces a Danilo. El 3, el 3, el 3, el 3. A ver, el 2, vamos a ver primero que tenemos, ¿no? El 2 es P, Pedro. P, ¿cómo? Pedro, ¿no? Pedro. Ya está, El 3 chévere. es Aníbal. Ajá, muy bien, Pedro. ¿Y el 1? Luis. Luis, muy bien. Luis. Ahí está. Por lo tanto, el personaje que falta será el que está aquí, ¿no? Aníbal. Aníbal, chévere, qué bonito, muchachos. Ahí está, Aníbal. Y la pregunta al problema dice, ¿cuál es el número de la carta de Aníbal? Respuesta entonces sería, la carta de Aníbal es el 3. número 3. Se acabó. Oh, qué bonito, qué hermoso, ¿eh? Bien, muchachos, excelente, muy bien, muchachos, chévere. Ahora sí, justo tenemos para dar nuestro temático, muchachos, ¿ya? Ahora sí, actualicen, no se olviden, actualicen la página del intranet, muchachos, o si es que es posible, ciérralo y vuelve a entrar lo más rápido que puedas para que puedas ya trabajar con el temático.
Muy bien, muchachos, excelente.